Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, buenas noches, hola, ¿cómo está todo el mundo? A los seguidores de la Cole, bienvenidos. Como les habíamos contado hace algunas semanas, hoy tenemos el live de cómo elegir las bases de maquillaje. Vamos a tratar varios puntos que son muy importantes a la hora de elegir texturas, vamos a elegir color, vamos a aprender a elegir también qué tipo de pigmentación es la que nos queda mejor, cómo elegir los tonos, cómo elegir los subtonos y cómo elegir sobre todo la intensidad también. Hola Juan, hola Paola. Bueno, primero que todo les voy a contar un poquito de quién soy yo y digamos mi experiencia en cuanto a la asesoría de producto, digamos que eso es lo que nos trae acá. Muchas veces ya les hemos contado y mostrado diferentes maneras de maquillarnos, diferentes maneras de cómo hacer las cosas, de cómo hacer lindos ojos, de cómo hacer lindos labios, pero bueno, cómo elegimos el producto es una de las cosas que al cliente del común y corriente se nos hace súper difícil. ¿Cierto? Vamos a empezar entonces. Mi experiencia con la asesoría de producto data de hace ya algunos años. Yo viví en Francia durante 11 años, de esos 11 años, 5 trabajé en asesoría de producto con diferentes marcas cosméticas, tales como Makeup Forever, Bara LVMH, tales como MAC Cosmetic también, tales como By Terry, como Laura Mercier y como Kiko Milano, entre otras, ¿sí? En estos diferentes tipos de empresas o de marcas cosméticas, cada una con su filosofía diferente y con su gama de productos diferentes, pudimos y pude personalmente acercarnos a un público completamente diferente. Yo tenía, digamos, en mis manos el poder de asesorar tanto mujeres blancas como mujeres muy morenas, como africanas, como asiáticas. Finalmente, cuando vives en París durante un tiempo, estás confrontado a diferentes tipos de personas de todo el mundo. Al estar confrontado a ese tipo de personas de todo el mundo como clientes, entonces tienes que saber adaptarte a la belleza de cada quien. Ahora bien, hablando de bases, hay unos que somos, digamos, de tono mediano, que queremos vernos de vez en cuando un poco más bronceados, y habemos aquellos que son un poco más blanquitos que quieren verse más bronceados, y otros que son más morenitos que quieren verse más blanquitos, ¿cierto? Pero ¿cómo se pasa a elegir el buen match de color? Vamos a empezar entonces con los subtonos, ¿cierto? ¿Son los subtonos o el tono del color? Si tienen alguna pregunta, no duden en hacérmela por aquí directo, que se las iré respondiendo. Listo. De las primeras cosas que debemos tener en cuenta al elegir una base es el pigmento o el color. ¿Cómo me quiero ver? ¿Realmente quiero que sea muy parecido al de mi piel? ¿O quiero uno que realmente me quede, digamos, un poquito más subido? Entonces, lo ideal es eso. ¿Cómo elegir el tono? Les voy aquí a hacer, digamos, como una pequeña muestra de diferentes tipos de color. Aquí tenemos, digamos, una especie de paleta de bases de diferentes tonos. Acá tenemos una línea de muy claros, acá tenemos una línea de medianos, una línea de medianos más oscuros, y aquí tenemos una línea de oscuros. ¿En qué registro me voy a ir yo? Si ustedes se dan cuenta, toda esta gama es mucho más cálida, ¿cierto? Se asemeja, digamos, como más tonitos amarillos por debajo, mientras que esta tiene una gama de tonos un poco más rosa. Cuando son un poco más rosa es lo que llamamos que son un poco fríos. Cuando decimos que son cálidos tirando al amarillito o al anaranjado, decimos, bueno, que son cálidos y fríos, ¿cierto? Cálidos estos, fríos estos. ¿Cómo yo sé qué tipo de color tengo, sí? Esa es la pregunta que se hace todo el mundo, sobre todo el cliente, como llamamos nosotros, los especialistas del campo, el cliente inadvertido.
Lo ideal es poder hacer una especie de match de color. Lo ideal es hacer una especie de test en donde vayas a comprar la base de maquillaje, hacer un test, pero sobre todo ensayarlo en el rostro. O sea, no vale de nada que te lo ensayes en la mano, que te lo ensayes en la muñeca, que te lo ensayes en el antebrazo, no. Sería exactamente para ponerla acá. Entonces, ¿cuál es la parte en donde yo puedo ensayar la base para que me dé, digamos, el perfecto tono que necesito? Entre el cuello y el rostro, cuello y rostro, justamente acá. ¿Por qué? Porque ahí es donde voy a sentir y donde voy a ver la diferencia de color. No sé si de pronto alguna vez se han dado cuenta de que cuando estamos, no sé, en la calle vemos que alguien, mujer o hombre, no importa, tiene como una especie de máscara, ¿sí? Una especie de máscara que el color le quedó pegado solamente en el rostro y luego acá es completamente diferente. Eso es lo que tenemos que evitar. Si eventualmente yo me quiero ver más blanca o eventualmente me quiero ver más bronceada, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a unificar hasta la parte del cuello, con la intención de que sea unificado el tono. ¿Listo? Eso es primero que todo lo que tenemos que hacer con el color. Por ejemplo, hay pieles, como por ejemplo la mía, que pueden verse un poco cálidas algunas veces y un poco frías algunas veces, dependiendo de la exposición que haya tenido al sol en los días anteriores. Y algunas veces un poco más clarita, por ejemplo, cuando se está viendo más pálida. Entonces yo en general utilizo dos tipos de base, ¿cierto? Eso con el color. Es muy importante ensayar la que es, por ejemplo, haciendo varias pruebas de comparación. Vamos a hacer aquí una prueba de comparación. Por ejemplo, voy a ensayar, acuérdense que en estos momentos solo estamos evaluando el color. Vamos a evaluar el color, digamos, de esta manera. Voy a aplicar 3 tonos diferentes y ustedes me van a decir con qué match hace mejor. Bueno, hola a todos los que se acaban de conectar. Vamos a ensayar, por ejemplo, este tipo de tono. Vamos a ver si esta hace un buen match. Vamos a ver si esta hace un buen match. Y vamos a ver si esta hace un buen match. Ay, ¿por cuál nos iríamos? Entonces, lo ideal es escoger la base que yo siento que se me asemeja justo más al rostro. Optaríamos por la tercera a este nivel. Miren que ella se desaparece en mi propia piel. Ahí es donde yo le doy swatch al color y esa es la que debo elegir. ¿Listo? Lo ideal realmente es poder ensayar al menos varias. Sí, la primera que elegí a este nivel de acá. Esta ya sería muy morena y esta eventualmente sería muy blanca. Si yo me quiero ver bronceadita, pues pondría esto en todo el rostro o solamente como por zonitas. Pero pues no es lo ideal porque acá me va a quedar una especie de delimitación y no sería lo lindo. Sinceramente yo desde acá opto por la que estaba a este nivel porque es la que está, justamente la que se me funde con mi piel. Ahora, vamos a elegir, digamos que eso por el color ahora. Es cierto que cuando vamos, por ejemplo, a un almacén y alguien nos está asesorando, muchas veces salimos con algo que no nos gustó. ¿Sí o no? ¿A cuántas de pronto que nos están viendo acá les ha pasado que vamos a la tienda de maquillaje y elegimos un montón de corazoncitos? Sí, a muchos nos ha pasado que elegimos algo que cuando llegamos a casa estamos aburridas, acabamos de gastar 50, 150 mil pesos, 180, lo que fue. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues vamos a hacer un cliente que está
poco contento, insatisfecho, no nos van a devolver el dinero. Entonces mucho mejor poder hacerle confianza o poder asesorarme con alguien que realmente sepa. Es por eso que se hace muy importante realmente la formación en este tipo de personas que te asesoran como tal, porque la piel es algo bien delicado, no es como, a ver, no sé, como la vendedora que te dice o la asesora comercial que te dice cómprate este objeto. Es algo bastante delicado, todo lo que es la piel. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la identidad, tiene que ver con lo que tú quieres mostrar, tiene que ver cómo te quieres ver y cómo te quieres presentar. Entonces, digamos que eso por el color, lo ideal es hacer 3 swatch diferentes y comparar. Otro punto importante, ensayarlo, tanto dentro del almacén y con un espejito, mirar fuera del almacén. ¿Por qué? Porque las luces de los almacenes son súper fuertes, son muy frías, incluso algunas tirando azules, y obviamente el color completamente se va a modificar, ¿sí? Eso en cuanto al color. Ahora nos vamos con la textura. ¿Cómo yo elijo la textura? Primero que todo vamos a elegir la textura con el objetivo de mi maquillaje. Es que quiero que se vea muy cargado porque voy a hacer algo muy sofisticado. Es que quiero que se vea muchísimo más ligero porque voy a hacer un maquillaje de todos los días y nada más quiero que me unifique, por ejemplo. Es que quiero, por ejemplo, un acabado muy luminoso porque mi piel es muy seca. O es que quiero, por ejemplo, un acabado ultra mate porque siento que mi piel es un poco grasosa. ¿Sí? Primero que todo, el objetivo. Ahora bien, si quiero algo de todos los días, pues evidentemente tal vez será más fácil de trabajar, algo muchísimo más ligero. Entonces, ¿cómo elijo la textura? La textura la vamos a elegir de la siguiente manera, haciendo una prueba también. Hay bases, por ejemplo, que dicen, como esta, que son a base de agua, ¿sí? Estas que son a base de agua, por ejemplo, tienen un acabado muchísimo más ligero. Estas que dicen, por ejemplo, mate, como la True Match, por ejemplo, es una base que me va a dejar un acabado muchísimo más opaco. Esta otra base, por ejemplo, dice acá abajo Luminous Dewy, que quiere decir que me va a dejar un acabado muchísimo más luminoso. Ok, eso depende pues lo que quiero. Ahora, ¿a qué tipo de piel le va qué? Vamos a hacer entonces el estudio. Perdón, aquí tenemos otro tipo de base que es una base de cobertura alta, es una base que se dice HD o alta definición, justamente que va a venir a tener una muy buena cobertura pero con un acabado ligero, especial, una base especial como para cámaras de televisión o como para cámaras fotográficas. Está este otro tipo de base que es una base que hidrata pero al tiempo tiene buena cobertura y es muy elástica a la hora de trabajar. Hablemos pues de para qué tipo de piel utilizamos qué tipo de base. Pues las bases van a ir en función de lo que a mí me guste realmente. Si es que a mí me gusta tener de pronto más un acabado ligero y natural que casi que no se me note, voy a utilizar una base ligera, ¿sí? Que sea incluso más acuosa. Si yo quiero un acabado luminoso, está muy bien, digamos, para las pieles que no suelen maquillarse mucho tampoco, pero simplemente quieren como una especie de brillito. Este tipo de bases lo podemos usar para pieles maduras, por ejemplo, pieles que van desde los 40 hasta los 60 y los 70, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente las pieles cuando empezamos a envejecer tienen un tono grisáceo. Ese tono grisáceo que es una pérdida normal de luminosidad justamente porque la renovación celular va tardando en llegar. Entonces trabajamos una base luminosa. Esta base luminosa va a hacer que la piel se vea mucho más
linda, mucho más saludable, mucho más lozana. Entonces ahí es clave. Pieles maduras, bases luminosas. Pieles las que no suelen estar, digamos, maquilladas todo el tiempo, base luminosa también. ¿Sí? Yo me imagino que ahí ya nos vamos a ir, nos vamos encontrando en lo que cada una de ustedes quiere. Bueno, otro punto importante, ya hablamos del color, tonos o subtonos, hablamos de las texturas, ¿cierto? Si es una base ligera, si es una base de pronto con más alta cobertura. ¿Para quiénes son esas bases de alta cobertura, por ejemplo? Para las personas que les gusta como realmente verse bien maquilladas, para tener un acabado mucho más sofisticado, o para un maquillaje de fiesta, o para aquellas personas que eventualmente tienen imperfecciones en la piel, tales como manchitas, como barritos, como acné. Esas bases de alta cobertura van a ser muy eficaces. Ahora bien, es normal, es maquillaje, se va a ver un poco, pero eso no importa. De todas maneras, lo bueno del maquillaje es que tiene un carácter efímero y que al final de la noche pues ya no está, ¿sí? Esas bases van a ser muy interesantes para ese tipo de piel, sobre todo para pieles con tendencia acné o grasa, también va a estar muy interesante. Y se usa muchísimo para lo que es maquillaje correctivo. El maquillaje correctivo pues se usa, por ejemplo, para camuflar pequeños defectos de la piel, o más bien decirlo, afecciones cutáneas, tales como vitiligo, melasmas, tales como bueno, básicamente eso, vitiligo, melasmas y manchitas, o acné también. Bueno, esas son las de textura un poco más densa, las que incluso suelen llamarse full cover en la parte de afuera, suelen llamarse full cover o alta cobertura, o básicamente esos son como los nombres que suelen aparecer. Bueno, ¿qué otra cosa a nivel de las bases? Vamos a elegir los acabados. ¿Cómo yo elijo el acabado? ¿Cómo quiero que se me vea mi piel? ¿Es que quiero que la piel se vea más bien como ligeramente húmeda, o quiero que la piel se vea realmente como seca, tipo con un acabado polvoroso? Eso también son efectos de las bases que yo los puedo determinar, por ejemplo, con los polvos que aplico después, o con el instrumento. Sí, va a ser vital y va a ser importante. Por ejemplo, si yo aplico una sola base con 3 instrumentos diferentes, el acabado va a ser completamente diferente. Y ahí es donde yo me armo también de la herramienta a la hora de hacer mi base. Por ejemplo, si yo voy a trabajar la base para que me quede un acabado como súper fino, como que casi ni siquiera se ve, voy a utilizar este tipo de brochitas. Miren que es una brochita compacta en la parte de adentro y muy ligera como en la parte de los pelitos de afuera. Esta realmente a veces incluso la suelo utilizar cuando maquillo hombres para videoclips, o un maquillaje de novio, que los novios también se maquillan para que queden lindos en las fotos. Se les pone un poquito de base y se trabaja con esto. Esto me va a dejar un acabado súper ligero, el cual va a ser como muy casi que imperceptible. ¿Listo? Si quiero eventualmente un acabado un poco más compacto, voy a trabajar este tipo de brochas que son muchísimo más tupidas. ¿Sí ven? Son cortas y tupidas en la parte de arriba. Este tipo de brochas me va a permitir estirar muy bien el producto, y me va a permitir también, digamos, darle golpecitos. Al darle golpecitos voy a venir a camuflar muy bien cualquier tipo de imperfección. Entonces el acabado va a ser un poquito más espeso. Sin embargo, me va a permitir trabajarlo bien, ¿sí? De esta manera. Está este tipo de brocha que me va a dejar un acabado intermedio. ¿Por qué? Porque ella me va a actuar así como de la misma manera que actúan los dedos. Me la va a deslizar del centro hacia afuera. Casi siempre la base se pone del centro hacia afuera con el fin de venir a, digamos, como estirarla.
Este tipo de trabajo de la piel, de la base estiradita, incluso me puede dar un acabado de lifting a la hora de trabajar como los puntos de luz. Bien, eso digamos con los instrumentos. Ahora, ¿qué pasa con la espumita? Me pregunto, me supongo que muchos estarán preguntando cuál es el acabado con la espumita. Pues bien, con la espumita lo que va a pasar es que el acabado va a ser como muchísimo más fundido. Para algunas, que guste o no, cuál es lo mejor, no importa. Cada quien debería poder ensayar las dos con el fin de determinar qué le gusta más y qué le gusta menos. ¿Sí? Porque se va a notar perfectamente cuando se trabajó con broche y cuando se trabajó con espumita. Yo particularmente, tanto como para mí como para otras personas, me gusta trabajarlo mucho con ambos. ¿Sí? Por ejemplo, con este tipo de brochas porque me va a dejar una cobertura intermedia. ¿Ok? Y con la espumita para terminar como de difuminar en algunas zonas, sobre todo cuando quiero integrar el corrector a la piel, al trabajo de piel, o cuando quiero integrar, por ejemplo, las pequeñas iluminaciones que se hacen a este nivel. Va a ser muy interesante entonces trabajar con los dos al mismo tiempo para dejar un acabado completamente parejo. Bueno, con lo que son los polvos, para que la base me quede perfecta, ¿qué tipo de polvos voy a trabajar? Lo ideal es venir a trabajar el polvo por toquecitos, pac, 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 por toquecitos. Puede ser con una brocha, con una espumita, o con una brocha como esta, pero incluso más pequeñita, ¿sí? Como por toquecitos. Antes de pasar el polvo por todas partes, lo ideal es trabajarlo por toquecitos. ¿Por qué por toquecitos? Porque en esa medida como que se me va a ajustar muy bien la base. Sí, la base se va a ajustar y la base va a tratar de quedarse ahí, no se va a mover con este tipo de presión. También lo puedo trabajar, digamos, con las espumitas de protección. Con las espumitas de protección voy a hacer lo mismo, a toques, a toques, a toques, y me va a quedar muchísimo más uniforme la base también. ¿Qué otro aspecto de la base va a ser muy importante? Pues otro aspecto de la base muy importante va a ser, digamos, el efecto que yo le quiera dar, sea si de pronto eventualmente la mezclo con algún tipo de primer, ¿sí? Eso también le va a dar un acabado a la base completamente diferente. Si bien el primer se utiliza para acondicionar completamente la piel antes de la base, a veces juegan un papel en simbiosis muy interesante, sobre todo al momento de trabajar el contorno de ojos, o por ejemplo al momento de trabajar alguna opacidad en la piel que yo quiero trabajar. Por ejemplo, para hacer un trabajo de quinceañeras, por ejemplo, donde la piel, quiero que la piel quede muy luminosa, pero la quinceañera tiene una piel grasita a este nivel en zona T, yo voy a ajustar dos tipos de primer. Porque si quiero utilizar una base luminosa, pues de pronto no va a ser tan interesante que yo le ponga una base luminosa en una parte que ya de por sí es luminosa o grasosa. ¿Vale? Entonces la voy a trabajar al nivel de la parte media. Voy a venir a trabajar un primer que me matifique, y en la zona de los laterales voy a venir a trabajar un primer luminoso. Bien, eso es, digamos, como el trabajo que se puede hacer en simbiosis a la hora de ejecutar o de trabajar con las bases. Hay una particularidad, y a la hora que nos hacemos asesorar, digamos, como de alguien o de alguna marca en especial, y es que eventualmente pues muchas marcas o muchas personas no están completamente aptas a la hora de aconsejar. Sí, es por eso que justamente en el programa de asesor comercial de productos y servicios de la colegiatura estamos promoviendo un programa para poder, digamos, como tener todas las capacidades en materia de conocimiento científico, conocimiento comercial, para poder asesorar a diferentes tipos de personas, diferentes tipos de piel y diferentes tipos de marcas también.
Si bien todo lo que se refiere a la piel es un universo completo, ese universo completo va a estar afectado o va a estar, digamos, sí, digamos, afectado, pero no en la parte negativa, sino que va a estar, digamos, va a estar implícito todo lo que son las condiciones ambientales, todo lo que son las condiciones climáticas, todo lo que es a nivel de nutrición, todo lo que es a nivel, digamos, como de hábitos. Eso se va a manifestar en la piel. Y al manifestarse en la piel, pues requiere ciertas necesidades diferentes, tanto como en base y como en cuidado de la piel. La piel que tenemos hoy es la piel que nos hemos construido durante mucho tiempo, ¿sí? Es por eso muy importante, digamos, que yo les cuente sobre este tipo de programas, porque es cierto que a mucha gente le interesa lo que es la asesoría comercial, más no ser maquillador, más no ser cosmetólogo, pero todo este universo es tan gigante, tan grande y tan diverso que se hace interesante a la hora solamente, digamos, como de quedarse en la parte comercial, que es muy interesante también, ¿cierto? Ese poder asesorar al cliente de la mejor manera y sabiendo, digamos, o quedándose con el aspecto satisfecho de que se fue contento con un producto, porque realmente es muy decepcionante cuando nos vamos a casa con una base que no nos gusta. Entonces, digamos, aquí hay varios tips importantes que voy a retomar como para que no se les olvide. El tono y el subtono. Hablamos de tonos cuando hablamos de los colores en sí y hablamos de los subtonos cuando es lo que queda como por debajo, ¿sí? Tonos y subtonos. Digamos, el tono es cada uno de estos colores y el subtono es lo que vemos por debajo. Aquí lo vemos más amarillo, aquí lo vemos más naranja, aquí lo vemos más rosa, aquí lo vemos más rosa también, aquí lo vemos un poquito más durazno. Como ese colorcito por debajo es los subtonos, ¿cierto? Tonos y subtonos. Primer punto para elegir una buena base. Segundo punto para elegir una buena base es la cantidad, el tipo de cobertura que quiero. ¿Es que sea muy ligera o es que quiero que sea más bien que tenga una alta cobertura? Ligera, alta como ligera, del capa delgada, alta cobertura, una capa más espesa. ¿Sí? Eso es, digamos, como en la textura, lo que se refiere a la textura. Y hay otro punto importante que es el tercero y son los acabados. Es que quiero que se vea luminosa, es que quiero que se vea mate, es que quiero que se vea sedosa, es que quiero que se vea polvorosa. Entonces, a la hora de elegir, esos son los 3 puntos importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir qué tipo de base me voy a llevar o qué tipo de base debo aconsejar, dado el caso que con nosotras estén maquilladoras profesionales que también busquen como enfocar y dar una asesoría especial a sus usuarios o eventualmente a sus clientes. Y siempre pidan que les hagan un test y si es preferiblemente en la mano y obsérvenlo en diferentes tipos de luz. ¿Sí? Para que se vayan sin dudas y para que se vayan, digamos, como con una compra satisfactoria y contentos. ¿Sí? Recuerden pues siempre esos 3 puntos a la hora de elegir una base: tono, textura y acabado. ¿Qué quiero y qué me queda mejor? Bueno, muchísimas gracias por estar. Esto fue todo por hoy. Fue algo diferente, algo un poco más corto que siempre, pero con bastante información. Si quieren más videitos así o más lives así, no duden en contactarnos y hacernos la petición, que aquí estamos justamente para compartir información y para asesorarlos en cualquier tipo de necesidad que tenga con respecto a todo lo que tiene que ver con los programas o todo lo que tiene que ver con los diferentes tipos de técnica, tanto en cosmetología como en maquillaje. Muchas gracias, pues. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.